Trasca. Grabando estamos. Bien, 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 bien. Estamos grabando esta casi última clase de este curso, entretenido y dilatado curso. Y no quería yo cerrarla sin dedicar una clase a esto del arte operacional, porque no hemos hablado de él. Y el otro día en el máster del Reina Sofía, en el que participé, rodeado de muy diversos y muy profundos sabios y abnegados investigadores, me di cuenta que seguía siendo una fricada de estas que controla muy poca gente. Había gente de Serbia, de Inglaterra, de todas partes. Estados Unidos no controlaban mucho este tipo de cosas. Y digo, pues esto tenemos que hablarlo nosotros en clase, porque si no lo controlan todos ellos, nosotros sí. Así que quería introducirlo. ¿Os suena la historia esta del arte operacional? Está incluida en arte de contexto. ¿Lo tenéis presente alguno de vosotros? ¿Lo habéis utilizado para algo? Tururú. A Olga Raposo sí, porque es una empolloncilla. Sí. Bien. Si no. Vale, bueno, vamos a entrarle un poco, ¿vale? Vamos a entrarle para verle algunas de las implicaciones que tiene y por qué creo todavía que puede ser interesante. Aparte creo que nos dará una de las claves para una de las últimas clases que quiero hacer, que tiene que ver algo con filosofía china, con Lao Tse y con Zhuangzi, no sé, una mierda. Un momento publicitario, cuyo libro acabo de pillar. Zhuangzi. Este está. Pedazo de chino, taoísta, que tiene disquisiciones muy interesantes sobre la noción de forma. Y claro, nosotros que somos investigadores de la estética, pues qué más pertinente que indagar sobre la forma. Pero quería introducirlo a través de los rusos, a China a través de Rusia. Así que vamos a ello, ¿vale? Será una clase breve porque son y cuarto ya y ahí me había quedado con mis hijos. Mal vamos. Será breve, pero al fin y al cabo os daré suficientes pistas y os remitiré suficientes textos como para que podáis ampliar si es que esto os llama la atención y os despierta alguna fibrilla, que como siempre es uno de los motivos de estas clases, que improvisamos para ir dando pistas para que cada cual se busque la vida por donde Dios le dé a entender. A ver, pues ver, esto muy rápidamente. Hay dos términos que son los términos habituales que se utilizan en pensamiento, con perdón, militar, que es la noción de lo estratégico y la noción de lo táctico. ¿Verdad que sí? De acuerdo. Muy rápidamente contado, estrategos, en griego, es un palabra que significa, que alude a aquella personilla que conoce los caminos, que sabe cómo llegar a los sitios, ¿verdad? Eso es un estratega, alguien que a falta de GPS sabe llegar a los sitios. ¿Quién manda al ejército? Pues evidentemente aquel que sabe llevarlo hasta donde hay que llegar, hasta el enemigo, como decía Gila. Pues eso, ese es el estratega. Estratego es el que conoce los caminos. Y la otra palabra, la otra ciencia o disquisición que los militares deberían tomar en cuenta es la de lo táctico. Táctico también es una palabra que deriva del griego, tactos, que significa tocar. La sabiduría estratégica es la sabiduría a distancia de aquel que puede prevenir, que puede organizar, que puede guiar. Una sabiduría que se mide a tiempos largos, ¿verdad? Y a espacios muy grandes. Mientras que el saber táctico es un saber que se mide en las distancias cortas, como el balón dandy, que tiene que ver con la inmediatez, con el contacto, ¿verdad? Pues bien, estos dos modos del pensamiento sobre el conflicto, y cuando hablamos sobre el conflicto hablamos sobre cualquier tipo de conflicto, hablamos de guerra, pero hablamos de cambios culturales, hablamos de cambios de paradigmas artísticos, hablamos de relaciones de pareja, de lo que queráis, os hablo de lo que queráis. Siempre están estos dos niveles presentes, el estratégico y el táctico. Bien. De hecho, en la República de los Fines, Shklovsky, sí señor, Jauregui, llegaremos a Shklovsky, ese señor hay que leerlo siempre, llegaremos a Shklovsky. En la República de los Fines creo que no está muy bien explicado, pero vamos, algo hay, que relaciona el elemento estratégico aquí con la autonomía ilustrada. ¿En qué sentido? Pues porque los ilustrados, si recordáis, es lo que contamos en la República de los Fines, los ilustrados trabajaban a largo plazo, se reunían en salones y eran estrategas de salón, como se suele decir, ¿no? Generales de sillón, desde sus poltronas y cheslongs
planeaban, un poco como Schiller y compañía, y bueno, y todas las madames y toda la gente de los salones, Rousseau, Voltaire y tal, planeaban grandes cambios, grandes redireccionamientos de la sociedad francesa o alemana o española, ¿no? Pero desde el salón y con grandes ideas, grandes planes, ¿vale? Ahora hablaremos del arte de la guerra, Baldo, no te preocupes. Entonces, la autonomía ilustrada como planeación, confabulación, tejemaneje de pequeñas esferas públicas, articulaba esta especie de pensamiento estratégico. Esto siempre es complementario en el pensamiento tradicional, el pensamiento del conflicto tradicional. Ahora hablaremos de los cambios a los que se ve sometido. En el pensamiento del conflicto, en la polemología tradicional, lo estratégico bien está asociado a lo táctico. Y lo táctico en nuestro campo sería la autonomía moderna, en la cual, como sabéis, los artistas pues, se dedican a epatar, a escandalizar, a acumular negatividad, y lo hacen en el campo concreto, en el contacto concreto con cada una de las realidades culturales con las que se tienen que medir, ¿verdad? Entonces tienen que batirse el cobre con un público de un teatro, con un grupo de lectores, con algunas ideas recibidas, y lo hacen de modo táctico, de modo inmediato. Ambos están llevando, si os fijáis, los ilustrados y los modernos están llevando, se ha quedado un muñeco esto. No mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Están empezando a aparecer cosas raras en la pantalla. Uy, vamos a tener la clase movida. Movida o parada. Ambos están apuntando hacia un conflicto cultural, hacia un cambio de paradigma, ¿verdad? Pero los ilustrados estaban más en ese plano estratégico y los románticos y los vanguardistas primero, los bohemios, más en ese plano táctico. Ahí teníamos esas dos realidades, ¿verdad? De alguna manera, ese pensamiento, esa dualidad entre estrategia y táctica entra en crisis brutalmente, sobre todo a partir del principio del siglo XX, si queréis en términos bélicos, la Primera Guerra Mundial, si queréis en términos artísticos, las primeras vanguardias. ¿Por qué? Porque de alguna manera la distancia, por así decir, entre la estrategia del salón o de la cabeza del general de Napoleón montado a caballo y la táctica que sus tropas o los artistas o los ciudadanos y vecinillos tenían que implementar para llevar adelante esos cambios, de alguna manera estaban relativamente cercanos, estaban relativamente y fácilmente coordinables, ¿no? Napoleón desde su colina en Austerlitz podía ver prácticamente todas sus tropas, excepto por la niebla, que era poco espesa que el día, pero vamos, estaban ahí y podía coordinarlas. ¿Qué es lo que pasa con la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que pasa con la Europa de principios del siglo XX? Pues hay una implosión brutal de medios, de escalas, de complejidades, es decir, de más interacciones entre más elementos, y en el ámbito de la guerra nos encontramos con que la artillería, las ametralladoras, el principio de lo que es la aviación, las primeras armas acorazadas, todo eso introduce una serie de diferentes intensidades de fuego, por así decir, que hacen muy difícil que todas ellas sucedan en el mismo plano y en el mismo ámbito geográfico. De hecho, ya no hay batallas como las napoleónicas, en las que en una única batalla, en Austerlitz o en Ulm o en Marengo, se decide poco menos que el destino de reinos enteros, ¿no? La Primera Guerra Mundial es una guerra que se lucha en todo el mundo, fundamentalmente en Europa, bien es cierto, pero incluso en Europa a lo largo de frentes amplísimos, de miles y miles de kilómetros. Y en esos miles y miles de kilómetros, la guerra, el conflicto, el cambio cultural sucede en escalas muy diferentes. No es la misma la escala, la del soldadito que va a pie andando desde su pueblo hasta el frente, que la del avión de reconocimiento, los primeros bombarderos, los primeros cazas, o la del cañón que puede lanzar sus petardazos a la distancia que sea, ¿no? Esto empieza ahí, claro, esto se va complicando por cómo avanza el siglo XX y solo en el plano bélico se va viendo, ¿no? Va viendo más y más tipos de armas con más alcances y la escala misma de la guerra se va haciendo más amplia. Pero en el ámbito de lo cultural pasa otro tanto. En el ámbito de lo cultural la implosión se da ahora en el tipo diferente de medios. Porque no solamente tenemos las gacetillas o las revistas de suscripción que tenían los ilustrados, sino que empiezan a haber más media, empiezan a haber medios de masas, radio, enseguida llega la televisión, periódicos, la publicación de libros que se multiplica. Es decir, el ámbito de conflicto, de combate de las ideas también se amplía muchísimo. Hay muchísima más gente que lee, muchísima más gente que accede a la información, si queréis decirle así, y esta se distribuye en una escala muchísimo más amplia. Ya no es París,
y el cenáculo de los cuatro bohemios, sino que hay muchas más ciudades que empiezan a tener un protagonismo en el ámbito del arte o en el ámbito de la cultura, y sobre todo esa está muy distribuida con muchas intensidades en muchos espacios. ¿Me seguís, verdad? Nadie dice nada. Vale. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta a esta especie de implosión brutal, de crecimiento exponencial de la complejidad y de la escala en la cual se da el conflicto? Insisto, sea bélico, sea cultural, sea civilizatorio, artístico, como queráis. Pues las respuestas son muy torpes. Si repasáis cualquier peli o cualquier imagen que tengáis de la Primera Guerra Mundial, como Sin Novedad en el Frente o Senderos de Gloria o ese tipo de cosas, veréis que los generales, por así decir, los pensadores, siguen completamente pillados con esquemas napoleónicos, ordenando asaltos frontales, como si no hubiera ametralladoras, como si no hubiera morteros, como si no hubiera pasado nada. Y claro, el resultado es una catástrofe brutal. No se puede conseguir sobrepasar un punto de conflicto utilizando los mismos trucos baratos que se tenían hacía 100 años, porque ha cambiado mucho la historia. A veces en 100 años no cambia mucho, pero en esta ocasión había cambiado mucho, y había cambiado en ese sentido, de complejidad, es decir, de número de elementos y diversos, y en escala. Los pensadores de la estética o los generales del frente muy a menudo no se habían enterado, y tuvieron que pasar muchos años y morir mucha gente y dejarse mucha otra gente sus ideas estéticas y sus planes de cambio en el camino para que alguien empezara a darse cuenta de que iba esto. Ese alguien, como muy bien apuntado antes, no sé quién. Efectivamente, la culpa siempre la tienen los soldados, y dice Harry, por eso yo me hice insumiso, aunque luego acabé estudiando a los militares. Ese alguien que por fin empezó a calar algo fue efectivamente Shklovsky, entre los rusos, o entre ellos, los constructivistas, Rodchenko y compañía, y en términos militares, pues una serie de teóricos, Svekin, Triandafilov, Tukhachevsky, que empezaron precisamente a pensar en esto que pone aquí arriba, que es el arte operacional. Flechaza y a saco, rasca. ¿A qué le llamaron arte operacional los teóricos de la guerra? Estoy hablando ahora soviéticos y enseguida las vanguardias rusas. Pues intentaron entender que si había habido una especie de implosión, de crecimiento brutal de la escala y de la complejidad, y eso había supuesto un incremento de la distancia entre lo estratégico y lo táctico, habría que inventar algo que mediara entre ello, habría que inventar algo que permitiera, de alguna manera, volver a tramar todo esto. No que la estrategia y la táctica dejaran de existir o que dejaran de ser válidas como diferenciaciones, sino que estaban tan distantes, había tal batiburrillo, tal ruido entre medias, que no se podía hacer nada si no inventábamos algo. Ese algo era el arte operacional, que suponía entender que el despliegue de las directrices estratégicas no podía simplemente llevarse a cabo a un nivel ciego o completamente inmediato. Tenían que tramarse, ellos decían, sucesiones de operaciones, sucesiones de maniobras, campañas, que de alguna manera fueran apoyándose una en otra, fueran como por así decir, es como si yo te dijera cómo ir a Cuenca, ese gran sitio, y tú lo único que pudieras era planear el siguiente paso, el paso absolutamente táctico e inmediato siguiente. Pues no, de alguna manera con esto no es guerra de guerrillas, es articulación de campañas, de maniobras, es pensar cómo una acción táctica encaja con otra, no solamente como los pasos que se repiten y son un paso igual a otro paso, porque fijaros que los pasos operacionales son pasos de muy diferentes niveles, son pasos de muy diferentes alcances. Si consideráis en términos bélicos la artillería de largo alcance, la artillería de campaña, los morteros, los aviones, todo eso supone un montón de intensidades diferentes que deben ser consideradas en conjunto operacionalmente para podernos acercar a ese objetivo que estratégicamente se ha marcado y hacerlo dentro de las posibilidades tácticas que de hecho tenemos. ¿Me seguís? Tenemos esos dos grandes niveles clásicos e introducimos el tercer nivel, el operacional. ¿Vale? En términos culturales, en términos artísticos, si queréis, los soviéticos se dieron cuenta también de lo mismo. Fijaros que habían hecho su revolución de octubre, fijaros que habían decidido de alguna manera poner fin, ¿no?, al arte burgués que apestaba, como es notorio. ¿Y con qué se encontraban? Pues se encontraban con esto que está aquí abajo. Se encontraban con que, por un lado, la burguesía había generado, y esto podría ser el equivalente, roughly, de un plano estratégico,
la burguesía había generado un arte puro, un arte que de alguna manera se construía pues centrado en sí mismo, desde la excelencia, desde la investigación plástica o poética, que generaba medios homogéneos, y era un arte del que al fin y al cabo los rusos no podían ser del todo ajenos. Les era insuficiente, porque era el arte por excelencia de la alta burguesía, el arte de la gran tradición, pero les era insuficiente y no podían alejarse de él. Y a la vez tenían el arte aplicado, que de alguna manera se había visto ya pues tanto en la Bauhaus, se estaba viendo en esos años, como en Arts and Crafts, se había visto antes en Inglaterra. Era el arte que tenía que ver más con con la vida cotidiana, con la composición del diseño, con la fabricación, con mil historias, ¿verdad? Los mejores de entre las vanguardias soviéticas, los más articulados, se dieron cuenta que no podían quedarse en una especie de pelea de marionetas, de muñequillos dándose garrotazos entre el arte aplicado y el arte puro. Evidentemente, el arte puro era capaz de pensar en grandes términos, en grandes palabras, como los estrategas, y el arte aplicado era eficiente en el campo de batalla del cada día como buen elemento táctico. Y de nuevo les faltaba, como habían visto los militares soviéticos, ese nivel operacional, ese arte operacional. Bien, tanto Shklovsky como Rodchenko empezarán a hablar de modos de organización, cosa que nosotros, más finos terminológicamente si queréis, o intentando buscar una traducción que nos venga mejor, hemos llamado modos de relación. Los modos de relación serían aquellas estructuras, aquellas formas de organizar, aquellas pautas, aquellos patrones, aquellas figuras que traman el arte puro, ¿vale? Pero sacadas de ese contexto extremadamente formal, laboratoriesco, cerrado del arte puro y devueltas a la calle. De tal manera que mantienen, por así decir, la coherencia, la compacidad formal del arte puro, pero lo hacen en un contexto completamente aplicado. Y lo hacen sin perder de vista, como buen arte operacional, que a un modo de relación le sucede otro o se articula con otro más, y que eso va a ir cambiando, como quería Schiller, poco a poco, el esquema mismo, la trama misma de toda la socialidad, del espíritu humano, como queráis llamarle. Esto va siendo complicado, pero más o menos me seguís, ¿verdad que sí? A ver quién dice que no, que le suspendo de inmediato. ¿No me seguís? Hay alguien ahí en el que voy a suspender, por fin. Vale, no, ya sé que es complicado. De hecho, es tan complicado que hay muy poca gente en la historia de las vanguardias que haya pillado esto. En parte porque a estos benditos soviéticos, los militares soviéticos que investigaron esto, el padrecito Stalin les mandó a Siberia a los 4 días, porque estaba un poco para allá, ¿verdad? Y murieron algunos de ellos, de hecho, en Siberia. Cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética, recuperó a los que estaban más o menos enteros, les hizo aplicar principios operacionales, les hizo organizar la defensa y lo que fue la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y cuando acabó les volvió a mandar a Siberia. Y nunca más se volvió a saber. Realmente es una de esas escuelas absolutamente malditas. Y claro, ni a Occidente le ha interesado recuperar el pensamiento operacional, ni a los rusos les ha interesado salvarle el culo a los que el padrecito haya mandado varias veces a Siberia. Por mucho que fueran quienes acabaran con la bota nazi, ¿no? O sea que la cosa se las trae. Los norteamericanos, el Schwarzkopf y todos aquellos de la Primera Guerra del Golfo, recuperaron parte del pensamiento operacional, pero lo hicieron fatal. Yo tengo por ahí un montón de libros y de artículos y tal en que no entendieron demasiado, no entendieron gran cosa. De hecho, pensaban que era un nivel el arte operacional, un nivel de la guerra. Está fatal. Eso, si a alguno os interesa, me lo pedís y os puedo mandar textos. A ver, me dices que entiendes que se puede llamar estética, pero arte, bien, me alegro mucho que me hagas esa pregunta. Porque de hecho, no he escrito aquí en el esquemita este de tres rabos que me gusta a mí tanto. No he escrito los 3 modos, lo necesario, lo posible y lo efectivo, pero hay términos que se parecen. Porque de hecho aquí en la segunda columna, en la segunda fila, o como se llama esto, en horizontal, está lo artístico, lo estético y lo cultural. Por así decir, el arte puro al que el arte estratégico, la ilustración, si queréis, estaría más cercano del polo de lo artístico, ¿verdad? Tal como lo hemos aprendido a reconocer en la tradición clásica occidental, ¿no? Por eso te rayas, Menéndez, supongo. El arte aplicado estaría más cercano de lo estético,
de lo que tiene que ver con la experimentación, pero también con el juego, o sea, también con su despliegue, incluso en contextos no altamente controlados, como puede ser el de la calle o el de la producción o el que sea. Y finalmente había que inventar un término para el nivel operacional, ¿verdad? Aquí yo le he puesto cultural, pensando en esa especie de trama en la cual tengamos que intentar mantener a salvo ambos principios, ¿vale? Para entendernos, Menéndez, vamos a jugar a que lo artístico es lo necesario y lo estético es lo posible. Lo artístico es lo que es, como es, y no puede ser de otra manera, ¿verdad? Lo que se ha logrado, por así decir, dentro de un medio homogéneo, dentro de una especie de ámbito estrictamente controlado y acotado por el artista, y ahí es fácil llegar a lo necesario o a lo artístico. Lo táctico, lo estético es lo posible, es decir, lo que todavía no está absolutamente aquilatado, que se mueve, que oscila, que va variando, que va adaptándose, que es táctico, ¿verdad? Y deberíamos construir un término que fuera capaz de jugar con los otros dos, es decir, que fuera capaz de ponerles de ponerles en contacto. Porque si no tenemos un problema en Occidente. Tenemos un arte estrictamente, altamente elaborado por un lado, pero absolutamente desconectado de las preocupaciones de la gente normal y corriente, de nosotros, y por otro lado un arte de calle, un arte de pelea, de combate, de producción, absolutamente carente de esquemas, de formas, por así decir, de toda esa reflexión y de toda esa homogeneidad que caracteriza al arte culto, al arte serio. La propuesta de lo operacional sería una propuesta para intentar tramar ambas historias. Ya sé que es un reto, por eso la tercera sección de la República es de las que más cuesta hincarle el diente, porque de hecho está abordando un problema efectivo y real nuestro, de nuestra cultura, de nuestra civilización, que seguimos teniendo como los militares americanos esos dos ámbitos de lo estratégico y de lo táctico muy separados, muy distantes. Hemos ido, como por así decir, afianzando más esos dos polos de sentido, pero cada vez están más distantes. Cada vez el arte, lo que se reconoce como arte, ahí va, se ha quedado esto para otra vez. ¿Me seguís? ¡Toink! Cada vez lo que se reconoce como arte puro, es algo más distante de nosotros, más elevado, más complejo, más tramado, ¿verdad? Y en cambio, lo que nos entretiene, a lo que complejo, rico y homogéneo, y aquello en cambio que de hecho nos entretiene, en el día a día escuchamos, vemos o lo que sea. Pues bien, quien quiera seguir viviendo en esa especie y ahí está toda esa trama. Como quiera que son las 8:34 y tengo cena con mis hijos y no les quiero faltar, pues concluyo esta clase, que conste que me he dejado, fijaos aquí, qué bonita pantalla tenía preparada. Dios, esto se está cortando. Ya vuelve. Tenía preparada una bonita pantalla por aquí atrás que no va a salir. A ver si sale. Esta. Donde os explicaba... Joder, cómo está el tema hoy. Ya. Donde os explicaba algunas de las fases de cómo se concibe operacionalmente una campaña militar, por ejemplo, para saber si así entendíamos también el cambio cultural y poético y todas esas historias, ¿vale? Pero no va a poder ser hoy, aparte que tenemos una conexión pésima por el tiempo. Así que vamos a dejar la parte esta estrictamente militar para otra clase, si les interesa. Y ya que hablabais de bibliografía y de ideas con las que pudierais seguir conectando, pues nada más sencillo es que recomendaros que pongáis en Google, ese gran buscador, desde Rusia con amor y cierta complejidad.
Le daba al chat, pero no sé si va a salir. Bueno, Desde Rusia con amor y cierta complejidad es el título de un capitulillo de arte de contexto, del libro que dediqué a temas de arte político y arte comprometido y tal, que trata de esta historia del arte operacional. Los que todavía no lo hayáis leído, si os apetece, os motiva, os pone en acción esta cuestión, ahí tenéis un pequeño referente. Luego hay un montón de bibliografía en inglés y en ruso, que no sé si la tenéis a vuestro alcance, pero de nuevo me pongo a vuestra disposición para hacerosla llegar. Vale, y lo vamos a dejar aquí. Vale, esta era la invitación al baile de hoy. Esta se está quedando muñeco continuamente, se está parando continuamente y no me fío de que siga. Pues lo dejamos ahí y sigo a vuestra disposición, ¿vale? Me vais comentando, digerís todo esto y vamos hablándolo. Y la semana que viene, Dios mediante, más y mejor. Venga, cuidaros. Ay, por cierto, la semana que viene yo me voy de viaje. Voy a estar en Serbia, nada menos. Y no sé si tendré internet allí. Pero bueno, si os conectáis, si no os cuesta mucho y si aparezco bien, y si no, pues igual hay alguna sorpresa que me sustituya. Venga.